Hola, he leído un ensayo de un destacado liberal italiano que se llama Antonio Martino y que reflexiona sobre cuál puede ser el futuro de la libertad, teniendo en cuenta el gran episodio de la historia de la libertad del último siglo, que fue la caída del muro de Berlín, que obviamente fue pues una noticia extraordinaria y para los liberales pues todavía más. Y el profesor Martino lo que hace es citar a dos grandes liberales y dos premios Nobel de Economía. El primero es Milton Friedman, que dijo lo siguiente: las inéditas convulsiones políticas que los liberales han saludado con tanta alegría pueden ser el preludio de milagros económicos comparables. Pero eso está lejos de ser inevitable. También pueden ser el preludio a la continuación del colectivismo bajo un conjunto diferente de reglas. Todo depende de la voluntad política del pueblo, de la percepción económica de sus gobernantes y de la capacidad de estos de persuadir al público para que apoye las medidas que son necesarias. Y el otro premio Nobel que cita Martino es James Buchanan, que dijo: la pérdida de confianza en la política y en el socialismo en términos generales no se ha visto acompañada por una renovación o reconversión hacia una confianza en los mercados. Entonces aquí lo que vemos es a gente extraordinariamente talentosa, profundamente liberal, que nos advierte con respecto a una característica elemental de nuestra vida y de nuestra inteligencia, y es que no sabemos lo que va a pasar. No se sabe lo que va a pasar. Sin embargo, por tanto, el futuro de la libertad pues nos es desconocido. Sin embargo, aquí lo que hay en las ideas tanto de Buchanan como de Friedman es algunas nociones sobre las cuales podemos reflexionar, ¿no? Podemos reflexionar. Y ¿habrá servido para algo esto de la caída del muro de Berlín? No tiene razón Friedman cuando dice que lo que ha venido es la continuación del colectivismo bajo un conjunto diferente de reglas. O Buchanan, de que no ha habido una reconversión hacia una confianza en los mercados. Pensemos un poco sobre esto, ¿no? Porque la primera impresión que uno tiene es que efectivamente parece que el pesimismo, digamos, está justificado. ¿Por qué? Y porque no hay más que ver lo que ha sucedido con los estados en el planeta. Y es que a pesar del cuento de que los estados se han achicado, los estados no se han achicado de manera apreciable en ningún lugar del mundo. Entonces, este cuento de que la gran victoria del liberalismo, pues no termina de estar del todo claro. Lo mismo podríamos decir de Buchanan, ¿no? Uno no ve una revalorización, digamos, de la confianza en los mercados, sino más bien al contrario, sobre todo cuando hay crisis. Ahora la actual del coronavirus, pero la vimos hace 12 o 13 años con la crisis del 2007, también hubo toda una cosa en contra de los mercados. Y sin embargo, yo creo que seriamente no se puede decir que estamos en una situación ni siquiera parecida a la que había antes de la caída del muro de Berlín. Y ni siquiera en el caso de los países comunistas, que han tenido toda clase de marchas y contramarchas y pasos adelante y pasos atrás desde la caída del comunismo. Pero, digamos, incluso en ellos, la peor de las situaciones actuales es seguramente mejor que las dictaduras criminales y terroríficas que había en
en tantos y tantos países antes de la caída del muro. Pero cuando uno habla de la percepción que se tiene sobre la libertad, a veces lo que tendemos a hacer, y creo que es lo que han hecho estos grandes premios Nobel de Economía, es fijarse sobre todo en el mundo intelectual, el mundo político, el mundo de los medios, el mundo de la cultura. Y en ese mundo pues prevalece el antiliberalismo, así que no es casualidad, digamos, encontrar a catedráticos, periodistas, políticos, que no sean liberales. Y yo me pregunto, a lo mejor para intentar otear desde la ignorancia más supina, claro, intentar otear el horizonte de la libertad, a lo mejor no hay que mirar solamente ahí. A lo mejor no hay que mirar solamente en los gobernantes, las autoridades, los políticos, los periódicos, los medios de comunicación, los intelectuales, los artistas, los premios Nobel. ¿Y si miramos a la gente? ¿Y si miramos a la gente corriente? ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues yo creo que podemos sacar una conclusión bastante optimista sobre el futuro de la libertad. He dicho bastante, no he dicho extraordinariamente optimista. He dicho que algo de optimismo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque la sensación que uno tiene es que a la gente le gusta el mercado. A la gente le gusta la libertad. No digo con eso que argumente, que esté todo el día discutiendo a favor de la libertad. La gente no está todo el día discutiendo porque la gente tiene que trabajar. En el trabajo, es decir, en su acción cotidiana, allí es donde vemos el aprecio de las mujeres y los hombres por la libertad. Y cuando uno ve, pues eso, tierras lejanas que a menudo ignoramos, pensemos en tantos países africanos, asiáticos, en las últimas décadas ha habido un espectacular fenómeno de reducción de la pobreza. Espectacular. Estoy hablando, alguna vez se lo he dicho, señora, de cientos de millones de personas. Cientos de millones de mujeres y hombres que han dejado atrás la pobreza. Y saben que lo han hecho no gracias a los gobernantes, no gracias a los profesores, los intelectuales, las ONG, no. Gracias al trabajo de las mujeres y los hombres, a su propio esfuerzo, en un contexto en donde las políticas, a raíz de la caída del muro de Berlín, empezaron a ser menos hostiles a la libertad de las personas. Y ese es el milagro. En el momento en que las gobernantes dejan de fastidiar mucho a las mujeres y los hombres, las mujeres y los hombres se ponen a trabajar y a crear riqueza y empleo, y es lo que han hecho. En esos países de África que a menudo tratamos como si fuera la imagen misma del atraso, no son así. En muchos de ellos, sobre todo en los países pacíficos, en los países que no tienen guerras, en esos países ha habido un descrédito generalizado del socialismo, del marxismo, que predominó en África desde mediados del siglo XX. Y claro, en el momento que uno frena las políticas socialistas, ¿qué es lo que pasa? Pues se desata la prosperidad de gente que sabe que está consiguiendo la prosperidad porque está trabajando en un contexto de libertad. Y lo mismo vale para tantas decenas de millones de personas modestas en la India, en otros países importantes de Asia, China, en fin, que han salido adelante gracias a su trabajo. Y que saben que es la libertad la que les ha permitido o facilitado esa promoción personal. ¿Usted no cree que eso es importante? Es decir, ¿usted no cree que el aprecio que las personas tienen hacia sus derechos, hacia su libertad, no permite ser bastante optimista acerca del futuro de la libertad?
desde luego más optimista que si miramos solamente los periódicos, los políticos, los artistas, los profesores. Mirando a la gente corriente, a lo mejor allí tenemos la fuente de un razonable optimismo acerca de la libertad. Hasta pronto.